¿Qué les parece si hablamos de estos temas de coyuntura política con alguien que no solo ha sido ejecutivo, sino que además ha sido legislativo y por lo tanto ha estado en medio de tantas tensiones? Es Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Jorge, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted siempre en Nativa. Gracias por acompañnarnos. Encantadísimo, encantadísimo. Claro, no tengo duda que el derecho de reunión, ¿no? Está vigente, y es pacífico y sin armas, dice la Constitución. ¿Ah? Porque si es pacífico al principio y las armas salen después, entonces pierde la esencia de ser pacífico y sin armas. Entiendo que el control policial que está en las entradas de Lima no es para impedir que entren las personas, es para requisar las armas. Yo he estado fuera del país, he llegado recién anoche, pero lo poco que he visto es que hay guaracas, hay palos, ¿no? En las redes hay pedidos que le dicen a la gente de construcción, vayan con varillas de fierro, ¿no? De tantos centímetros. ¿Eso qué cosa es? Eso son armas. Entonces, a mí me parece bien, y apruebo, que se tomen medidas de prevención, no contra la presencia de personas, sino contra la existencia de elementos contundentes. Una guaraca, Carlos, un solo guaracazo te mata. Es un arma letal. No es una ondita para cazar pajaritos, perdón. Una guaraca es igual que una bala, ¿no? Es más, te puede dar en la cabeza, si no te mata, te deja tarado toda la vida. Entonces, me parece bien que se tomen las medidas porque en las dos marchas anteriores hubo violencia. Es más, en la última, que fue menos exitosa, por decirlo de alguna manera, pero quemaron una casa del centro de Lipa. La quemaron, quizás no intencionalmente, no sé, se les fue la mano, pero la cosa que sucedió. Hubieron saqueos y cuestiones. Entonces, creo que la sociedad tiene el deber de defenderse. ¿Cómo no? Y para eso está la policía. Y por supuesto que la policía tiene que detener, no tiene que disparar, tiene que detener. Pero cuando hay una masa violenta, detenerlo no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No es que, a veces yo veo, por ejemplo, sí, en Francia, 1000 detenidos, ¿no? Sí. Y acá no hay ni un detenido. No hay, pues, no hay. Deben haber detenidos. Pero lo que pasa es que la magnitud de la violencia letal de mucha de esta gente es sumamente peligrosa y no es tan fácil la detención. Entiendo. Jorge, en general estoy de acuerdo con usted, créame, solamente una tingencia. Sí he visto también esos videos, ¿no? El policía que requisa un palo, que encuentra guaracas en unos baldes, en fin, sí he visto esas imágenes, pero si usted se pone a pensar, durante todos los conflictos sociales de inicio de año, los muertos son los civiles, ¿eh? Los 49 sí, claro, muertos son los civiles, no son las fuerzas del orden ni las fuerzas policiales, gracias a Dios, es decir, no ha ocurrido eso. El policía que murió quemado lo hizo un compañero suyo, se supo después, o sea, tampoco se le puede atribuir a los manifestantes, es decir, lo que creo es que hay una carga muy fuerte contra el manifestante con el San Benito de violento, Jorge. Carlos, ¿usted me está diciendo que el policía Sonco lo mató otro policía? Esa es la denuncia, sí, en Puno. ¿Denuncia de quién? No, llevaron el cuerpo, fue asesinado por un excompañero por un tema interno dentro de un tema policial ahí un poco ligado a corrupción. Es que, ¿eso se ha demostrado, Jorge? No creo que se haya demostrado. La verdad es primera vez que escucho esta versión. Me causa mucha extrañeza. Primera vez que escucho esta versión. ¿De dónde salió? ¿Quién dice? ¿Quién lo ha probado? Le voy a mandar la información, Jorge, porque no la tengo aquí a disposición, pero... Yo tampoco la tengo, ni nunca la he leído, ¿no? Y me parece insólito, ¿no? Que entre un patrullero, un compañero mate al otro y encima lo queme, ¿no? O sea, ya tendría que ser... No, lo que quiero decir es que el policía lo habían asesinado, estaba muerto, lo llevaron ahí y la turba, los vándalos, quemaron el patrullero con el cuerpo del policía adentro. Eso es lo que quiero expresar. Pero no es una investigación mía de Nativa, digamos,
hay evidencias que así fue, hubo detenciones posteriores, pero no nos quedemos ahí. Yo le busco la información y la comparto con usted, pero el tema de fondo es otro, el tema sigue siendo, aquí los muertos han sido civiles, Jorge. Carlos, se ha olvidado de contar a los 6 soldados muertos, ¿no?, en el río, por una causa directa también, ¿no?, porque les impedían pasar por otro lado. Están muertos, ¿no? Y los muertos civiles, que yo no justifico para nada, usted sabe cuál es mi posición de defensa de derechos humanos. Sin duda. No tengo ninguna duda de ese tema, pero creo que también hay muertos y muertos. Porque si hay una persona que se mete a un aeropuerto, que sabe que está resguardado por militares, ¿no?, y empieza a destrozar la infraestructura del aeropuerto, las luces, etcétera, y ataca, ¿qué cosa puede esperar ese sujeto? Bueno, no merece morir, Jorge, merece... Que vaya, no, pero es que él está provocando una situación de terrorismo. Internacionalmente, un asalto a un aeropuerto es calificado como terrorismo. ¿Y entonces? Si merece o no merece morir, está en su audacia. Si él se mete a un aeropuerto de manera violenta, amenazando a pasajeros, amenazando los aviones, ese sujeto está corriendo un alto riesgo, porque si tú te enfrentas a soldados, no a policías, sino a soldados, los soldados no detienen, pues, los soldados disparan, están preparados para otra cosa. Entonces, no justifiquemos lo injustificable. Yo entiendo que hay muertes completamente injustas e improcedentes, lo puedo entender, pero también hay otras que son consecuencia de la temeridad, los usan de carne de cañón. No hay un solo dirigente muerto. Son muchachos que se meten, que los lanzan adelante. Hay gente que está atrás que impulsa a los otros. Entonces, no justifiquemos tampoco una situación de violencia promovida, lamentablemente, promovida por agitadores. Son agitadores. ¿Sí cree en la tesis gubernamental que detrás de la protesta está Vilma, está Sendero, está la extrema izquierda? ¿Usted calza con ese sentido común? A ver, en primer lugar quiero decir lo siguiente. Una protesta puede funcionar y Sendero se puede aprovechar. Que es distinto a que esté organizando y armando las cosas, ¿no? Agudiza las contradicciones, mete argumentos y puede infiltrar gente. Puede infiltrar gente perfectamente. Entonces, cuando uno dice detrás, es porque hay un aprovechamiento del extremismo. O no me diga que no se van a aprovechar. Por supuesto que se van a aprovechar. No, claro, atizan el avispero, pero no sé si tienen tanto poder, Jorge. Pueden tenerlo. Un pequeño grupo violentista puede hacer mucho más que toda una masa de 1000 personas estén ahí. Porque eso pasó, recuerde usted, en la marcha de los 4 suyos. Había una protesta, yo era parte de la protesta. Se infiltraron los del Servicio de Inteligencia, incendiaron el Banco de la Nación, ¿no? Incendiaron el jurado de elecciones. ¿Y cuántos eran? 4, 5, 6. Nada más. Así que esa versión de que un pequeño grupo que se infiltra causa más daño o va a provocar más daño, eso es una realidad. Lo hemos vivido de un lado y de otro, ¿no? Y yo estaba ahí presente, sé que a mí me va a contar el cuento, yo sé que así fue. Entonces, esos son métodos que se utilizan, ¿no? Hay una gran manifestación, tú mandas un par de tipos que incendian la pradera en un ratito. Así que eso puede suceder. Es más, ya sucedió. Eso acaba de pasar con las últimas movilizaciones. No me digas pues que los extremistas no se meten. Esos que están en la Plaza San Martín, ¿qué cosas son? ¿Son bebés de pecho? ¿O son extremistas que todo el día están gritando que hay que incendiar el Congreso, que hay que tomar esto? Ellos tenían, y si la policía no hubiera actuado como actuó, hubieran incendiado el Congreso, no tengo duda. Y hoy día se quieren incendiar el Palacio de Gobierno para sacar a la que ellos mismos pusieron. Eso es lo paradojal de este tema. De acuerdo. Jorge, quiero llevarte a otros temas para cerrar el tema de los conflictos sociales. Solamente señalar que mientras escuchaba me tomé un segundo para abrir el diario La República, la noticia que comentábamos al inicio, que cuenta agentes de homicidio de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Lima, en coordinación con la Policía Juliaca,
detuvieron a 2 implicados en el ataque y posterior quema de un policía. Intervenidos, señor Apasa Uturuncu, suboficial de tercera en situación de retiro, un policía, otro Díaz Yacta, alias El Flaco. Se encontraron en sus casas celular, $23,000, una caserina de fusil AKM con municiones. En fin, parece que era un tema de corruptelas que devino en este caso. Así lo informa la República. Lo pongo a tu consideración para discutirlo después en otro momento. Jorge, yo quería... Pero el hecho que sea un suboficial de retiro no hace que un compañero de... O sea, esa es una versión acondicionada indebidamente, ¿no? Ok, Jorge, vamos con temas de la mesa directiva. Pero para terminar el tema anterior, quiero decir que yo he firmado inclusive una declaración de un conjunto de ciudadanos encabezado por el decano del Colegio de Abogados de Lima y otros importantes profesionales, y se van sumando firmas en contra de lo que creemos que es una amenaza de destrucción de la ciudad. Okay. Eso no debe prosperar de ninguna manera. Y el deber de la policía es actuar con respeto a los derechos, pero actuar. No puede dejar pasar las cosas. Bueno, cambiamos de tema. Jorge, tú has estado en el Congreso. Yo quería preguntarte, ¿por qué la disputa de la mesa directiva es tan importante para los grupos políticos en el Congreso? ¿Qué ganas teniendo la mesa directiva? A ver, en condiciones normales, es natural, ¿no? Así como aspiras a ganar una elección general, que quieres ser también presidente de tu club, presidente del comité de barrio y presidente del Congreso de la República. Es la aspiración natural al poder. ¿Qué consecuencias tiene ser miembro de la mesa directiva? Primero, dirigir es, por ejemplo, manejar la agenda. Claro. Hay una agenda de 100 puntos y tú empiezas por donde quieras. ¿Ah? Manejar los debates y a veces sesgarlos si es que hubiera algún interés en el tema. Es posible, ¿no es cierto? Manejar también la parte administrativa. A ver, ¿a quién contrato? ¿A quién despido? Y eso lo estoy viendo recién a un profesional aprista que yo conozco, lo han votado por ser aprista. ¿Ya? O sea, para que veas cómo sí hay razones. Y eso es una discriminación. Y no doy los nombres para no crear más problemas, pero eso sucede. Ahora, en el Congreso de ahora, no estamos hablando de hace un montón de años. Entonces, dominar la directiva del Congreso es tener un emporio de poder, ¿no? Reparto oficinas, reparto cargos públicos, contrato a otros profesionales, manejo de la agenda. Pero en las actuales circunstancias, Carlos, yo veo que en lugar de pensar en una solución democrática, estable y ordenada, la visión que se tiene es sumamente corta. Yo puedo entender que un gobierno normal es lógico. Cada uno quiere dominar, además para remarcar una actitud opositora o de respaldo al gobierno, según se quiera. Pero en estas circunstancias estamos en una posición muy complicada y no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar dentro de pocos días? ¿A quién elegirán presidente del Congreso? Entonces, yo veo que hay una construcción de acuerdos y alianzas extrañas, a veces contranaturales, que están pensando en inmediatez, de a ver a quién nombran después del 28 de julio, qué cargo ponen, a quién quitan, a quién sacan, y no están pensando en la construcción de algo que permite estabilizar al país, ¿no? Ahí me parece que está el pecado capital de lo que está pasando en este momento, ¿no? Veo poca responsabilidad en la visión del futuro. Entiendo. En el terreno del Congreso, olvídate por un momento del nombre de Zoraida Ábalos. Digamos, no importa el nombre, ¿no? Ya. Pero cuando el Congreso de la República inhabilita a un fiscal o a un juez por su reflexión jurídica, ¿no está poniendo en peligro la propia esencia de la justicia, Jorge? Bueno, yo soy muy partidario, y siempre lo fui, de respetar la discrecionalidad de jueces y fiscales. Pero hace algunos años, y esto lo combatí en el mismo debate parlamentario, se instauró una norma en la Constitución, nada menos, que
las decisiones del Congreso, por ejemplo, en una acusación constitucional, tenía que ser aceptada sin un pero que ponerle por el fiscal y por el vocal instructor, ¿no? O sea, si tú denunciabas 3 delitos, él tenía que denunciar 3 delitos y otro 3 delitos. O sea, no había ninguna capacidad de decir, oye, hay un delito más o hay un delito menos, o ya prescribió o algo por el estilo. Así es que, en principio, mi posición es defensa de la discrecionalidad jurisdiccional, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que respetar. En el caso de la doctora Ábalos, lo que lee la imputación central me parece es, oiga, usted abre la investigación y la cierra, ¿no? Usted abre la investigación y la cierra. Ese es el punto. Eso es lo que ella tiene que contestar en un proceso, me imagino, ¿no? Porque hoy día se han abierto las investigaciones. Me estoy refiriendo a los personajes que según la Constitución tienen que tener un derecho ante juicio, ¿no? Es verdad que había antes antecedentes más restringidos, vamos a llamar así, en cuanto a las investigaciones. Y esto es una cuestión que se ha ido abriendo a petición de un vasto sector de la ciudadanía, que decía no puede ser que el presidente de la República tenga un marco de impunidad, tiene que ser investigado cuando menos. Bueno, eso no se respetó. Se abrió, le abro la investigación, pero la suspendo hasta cuando termine el mandato. No hicieron lo mismo con otros, ¿no? Entiendo. Se ha presumido, no quiero sentenciar, la presunción es, había un ánimo de apoyar en el caso de, en fin, de otros, de Vizcarra, en fin, ¿no? Vamos a ver qué cosa dice pues el Poder Judicial de este tema. Por eso no entré en nombres, ¿no? Por eso me quedo con lo primero, que es, por principio, la discrecionalidad del Poder Judicial hay que respetarla. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jorge? Claro, sí, por supuesto que sí. Pero la doctora Ábalos ha optado por defenderse políticamente también. Ok, sí, entiendo. En fin, asume pues la condición de, si ella, en lugar de mantenerse en la línea que tú dices, ¿no? Y va más allá y empieza a atacar del partido tal, que ha atacado hasta el APRA, que no tenemos representación en el Congreso. De acuerdo. Lo que pasa es que yo quería ligar el tema de un Congreso que toma atribuciones del espacio judicial con la acusación ahora a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, y mi sensación es que el paso siguiente es OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Tengo la sensación que este es un Congreso con hambre y con un hambre insaciable de control político. Bueno, pero me quiero referir solamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ajá. Se la merece, Carlos, por favor. Pero si el Tribunal Constitucional acaba de declarar que la exclusión del APRA fue inconstitucional, ¿cierto o no? Eso lo ha dicho, con todas sus letras. Pero por eso, solo en Salas Arena, hay una sala plena del Jurado Nacional de Elecciones. No, perdón. La exclusión fue 2-2. Salas Arenas y un señor Sanginés versus los otros 2. Salas Arenas dirimió. Así que él y Sanginés. Y Sanginés no es vocal supremo, pero Salas Arenas sí. Entonces, quiero aclarar esto. Si bien en el artículo 99 y 100 de la Constitución no mencionan al presidente del Jurado de Elecciones, pero Salas Arenas sí es magistrado de la Corte Suprema y por tanto le corresponde el proceso, la acusación constitucional. Entonces, Salas Arenas se ha comprado todos los boletos para si él tomó una decisión inconstitucional, ha cometido una infracción constitucional. Y debe responder por eso. No tengo ninguna duda. Pero Jorge, por un caso donde el APRA se ha visto vinculado e injustamente tratado, si quieres, por el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, no podemos extrapolar a querer que el Congreso se vuele pues a las cabezas del sistema electoral. Mañana es Corbeto también, bajo el tema del fraude famoso, digamos, ¿no? Bueno, pero es que el fraude no solamente es cambiar una votación, ¿no? Por ejemplo, impedirle al PPC es parte del fraude, y lo sacaron.
sacar del APRA al APRA del camino es parte del fraude, y lo sacaron. Sumado a una serie de otras imputaciones, digamos, que ya no vamos a entrar porque sería nunca acabar. Entonces, basta una. O sea, la norma no dice que tiene que cometer 3 infracciones constitucionales, no. Se comete una. Así sea el APRA. Porque si no sería, como es contra el APRA, no importa. No, bueno, eso no tiene ningún sentido. Ya, entonces estamos de acuerdo. Es una más que suficiente, porque fue una bien grave. Y con una severa llamada de atención del Tribunal Constitucional Por eso es que fue 2-2 y él dirimió, pues ahí está el tema. ¿Te das cuenta? Si hubiera sido el pleno, es distinto. Pues 2-2. Se aprovechó de que no había uno del colegio de abogados, que ahora sí ya lo hay, ¿no? De acuerdo. Jorge, ¿qué te pareció la denuncia? Te lleva a otros terrenos de plagio de un libro por parte de la presidenta de la República. Al presidente Castillo y a su esposa por algo similar, por una copia también, un plagio en su tesis, el Congreso estuvo a punto de vacarlo, ¿eh? A igual razón, igual derecho. Sí, claro. Si fuera ese criterio, igual razón, igual derecho, a la presidenta habría que llegar a punto de vacarla, pero no vacarla, ¿no? Para que sea igual. No, pues, pero vamos a ver. Recojo tu argumento. Pero no hay una falta ética profunda en todo esto que habla de quién es Boluarte, Jorge. Sí, no tengo ninguna duda. Boluarte no es santo de mi devoción, me parece una persona, me parece que entró por la ventana a la plancha presidencial, porque ella siendo funcionaria de RENIEC no calificaba para integrar una fórmula presidencial. Sí, eso, y ahí está otra vez Salas Arenas, que admitió una lista incompleta, sabiendo que no debía estar. Si ya estaba Cerrón afuera y ella era funcionaria, pero la convalidó para permitir la candidatura de Pedro Castillo. Otra perla de Salas Arenas. Entonces, estos son temas en los cuales, evidentemente, yo creo que la señora presidenta no tiene las condiciones políticas, la experiencia, el manejo para el cargo que no los tiene, evidentemente, pero es la que está. Entonces, ¿qué propiciamos? Yo digo, mañana más tarde sale el presidente del Congreso, quien sea, ¿no? Y va a asumir la presidencia de la República. No hay certeza, no hay estabilidad. A eso me refería yo cuando hablábamos del tema del Congreso, ¿no? No ven como en el ajedrez varias jugadas adelante, están mirando la de hoy, ¿no? Entonces, ahí hay un punto complicado, ¿no es cierto? Esta señora Dina Boluarte no merecería estar ahí, pero está porque el propio pueblo en la votación la puso. Y hoy día lo paradójico es que los que la pusieron son los que la quieren sacar. Entonces, pero bueno, que se la aguanten mientras estemos en un Estado de Derecho. No me gusta, pero está. Tengo que respetarlo. Entonces, vamos a ver, no sé, ojalá el Perú se estabilice, se serene, ¿no? Yo vengo de un conversatorio en la Universidad de la Florida con una serie de académicos muy interesantes y la verdad es que la preocupación por lo que pasa en el país es alta. Y esto no es un hecho aislado, ¿no? Viene desde los disturbios de Chile, los problemas de Colón, sin duda. Las actitudes de Gustavo Petro y López Obrador. Esto es una pequeña ola que nos lanzan, no sé si pequeño o grande, pero es una ola que nos lanzan para desestabilizar el país. Muy bien. Y eso va amarrado a la famosa toma de Lima, que la vez pasada no tomaron nada, pero sí son, ¿no? Entonces, espero que vayan en paz las cosas. No basta invocarles hoy, no cometan ningún disturbio. No. Ellos tienen que saber que hay autoridad, y la autoridad tiene el deber de impedirlo y detener en la medida que todo sea esto posible. Y espero que no lo suelten pues los fiscales como la vez pasada, detienen a vándalos y lo sueltan al día siguiente. Eso también. Jorge del Castillo, me tengo que ir. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y por nuestras diferencias, por supuesto, también. Gracias por haber estado con nosotros. Que cada día están más simpáticas, ¿no? Le mando un abrazo, Jorge, gracias. Chao. Jorge del Castillo, siempre en Nativa
todas las tiendas políticas para conversar, para amablemente discutir, para tener ideas que no coincidimos, pero que le dan vida al debate político en nuestro país.